Cada pueblo tiene su propia leyenda, esa historia que se cuenta al calor de una fogata y que nadie parece saber si es real o simplemente un cuento para asustar a los ingenuos. En mi pueblo, esa leyenda siempre fue la del tren fantasma. La historia decía que, una noche al mes, un tren antiguo y oxidado pasaba por las vías abandonadas que cruzaban el bosque cercano. No había conductor, ni pasajeros, solo el eco de su silbido melancólico que resonaba en la oscuridad. Nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde iba, pero había algo más aterrador: quienes lo veían, se decía, jamás volvían a ser los mismos. Nunca creí en esas historias. Me parecía absurdo que algo así pudiera existir, hasta que aquella noche de invierno cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Julia, y tenía 18 años cuando todo ocurrió. Aquella noche, mi mejor amigo, Andrés, y yo decidimos hacer algo que nunca antes habíamos hecho: explorar las vías del tren. Era una apuesta entre nosotros, una especie de desafío para demostrar quién era más valiente. Andrés siempre fue el temerario de los dos, mientras que yo tendía a ser más cautelosa. Pero esa noche, por alguna razón, acepté el reto. El frío era intenso, y la neblina del bosque parecía envolvernos en un abrazo lúgubre mientras caminábamos por las viejas vías. Andrés llevaba una linterna, y su luz era lo único que nos guiaba. Cada paso que dábamos hacía crujir las hojas y ramas bajo nuestros pies, como si el bosque intentara advertirnos de algo. Pero seguimos adelante, riéndonos nerviosamente y burlándonos de nuestras propias supersticiones. Después de casi una hora de caminar, llegamos a un puente antiguo que cruzaba el río. Era un lugar desolado, y el agua bajo nosotros parecía moverse con una calma inquietante. Fue entonces cuando lo escuchamos, un silbido bajo y distante que parecía venir de las profundidades de la noche. ¿Eso fue un tren?, preguntó Andrés, deteniéndose en seco. Su voz, normalmente segura, tenía un tono de duda que nunca antes había oído. Yo quería decirle que seguramente era el viento, pero no pude. El sonido era inconfundible, y cada segundo que pasaba se hacía más fuerte. Antes de que pudiéramos reaccionar, la neblina comenzó a disiparse, y lo vimos. El tren apareció de la nada, moviéndose lentamente por las vías como un espectro en la oscuridad. Era exactamente como lo describían las leyendas: oxidado, vacío, y con ventanas que reflejaban sombras que no parecían humanas. El silbido se convirtió en un lamento, como si el propio tren estuviera llorando por algo que nunca podría recuperar. Andrés, en su típica actitud impulsiva, quiso acercarse más. «Es real, Julia. ¿Puedes creerlo? Es real», gritó mientras corría hacia las vías. Yo intenté detenerlo, pero mi miedo me paralizó. Andrés se acercó tanto que casi podía tocar el tren, y justo cuando extendió la mano hacia él, todo cambió. El tren, que había sido lento y silencioso, aceleró de repente. El silbido se convirtió en un grito ensordecedor, y las luces de la linterna de Andrés se apagaron. La última imagen que tuve fue la de Andrés desapareciendo en la neblina junto con el tren. Cuando todo volvió al silencio, él ya no estaba. Pasé horas buscándolo en el bosque, gritando su nombre y rogando que respondiera, pero nunca lo hizo. Los días siguientes fueron un tormento. Intenté contarle a la gente del pueblo lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Andrés seguramente se fue, como siempre quiso, decían algunos. No inventes historias, Julia, decían otros. Pero yo sabía la verdad. Andrés había sido tomado por el tren fantasma, y lo que más me aterraba era no saber si alguna vez podría recuperarlo. Pasaron meses, y aunque intenté seguir adelante, no podía dejar de pensar en esa noche. Investigué todo lo que pude sobre el tren, leyendo viejos diarios y hablando con ancianos que recordaban la leyenda. Fue entonces cuando descubrí algo que nadie más parecía saber: el tren, según las historias más antiguas, no solo tomaba a las personas, sino que también las devolvía, pero nunca eran las mismas. «Si quieres verlo otra vez», me dijo una anciana con voz quebrada, «debes estar en las vías cuando el silbido suene». Esa idea me obsesionó. La posibilidad de recuperar a Andrés, aunque fuera diferente, era lo único que me daba esperanza. Así que esperé. Cada noche de luna llena, iba al bosque y caminaba por las vías, rogando escuchar el silbido del tren. Y finalmente, después de meses, ocurrió. El silbido resonó en la distancia, y el tren apareció como antes,
moviéndose lentamente entre la neblina. Pero esta vez, no corrí ni intenté acercarme. Me quedé en las sombras, observando mientras pasaba. Entonces, lo vi, Andrés estaba en una de las ventanas, pero no era él. Su rostro, pálido y vacío, no mostraba ninguna emoción. Parecía más una sombra que una persona, y aunque intenté llamarlo, no respondió. El tren pasó sin detenerse, llevándose consigo mi última esperanza. Desde aquella noche, he aceptado que hay misterios que no están destinados a ser resueltos. Nunca volví a las vías, ni escuché el silbido del tren otra vez. Pero cada vez que pienso en Andrés, en su risa y su valentía, me pregunto si algún día podré entender lo que ocurrió, si el tren es realmente una maldición o simplemente un portal hacia otro mundo.